Hola, mi nombre es Mauricio Vanegas y es un honor para mí poder presentarles hoy día lo que es la gestión de materiales SAP con WinShuttle. WinShuttle básicamente es una herramienta que permite al usuario final poder optimizar el uso o poder extender el uso de SAP a planillas Excel, donde teniendo una gran cantidad de pantallas en las cuales tiene que pasar para, por ejemplo, actualizar un dato maestro de material, se facilita el uso de esta transacción permitiéndole al usuario hacerlo a través de una planilla Excel, donde cada línea o cada fila del Excel se va a convertir o se va a ejecutar a través de un proceso que va a correr el mismo usuario desde el mismo Excel en una transacción. Es decir, por cada fila se va a ejecutar la transacción MM01, en este caso, creación de materiales, ¿ya? Donde evidentemente es mucho más fácil poder cargar los datos en esta planilla Excel que hacerlo directamente en SAP. Es decir, en la mayoría de los casos, el dato ya está en Excel. O sea, al usuario ya le llega en Excel y de Excel lo transcribe al SAP. En este caso lo que hace, en vez de transcribirlo a SAP directamente desde Excel, lo puede ejecutar para que a través de utilizando WinShuttle pueda facilitar o agilizar su trabajo. Para ver con más detalle este tema, vamos a hacer una demo donde vamos a mostrarle lo que sería la creación de materiales, reporte y actualización de datos básicos, ventas y MRP, ampliación de materiales y reporte de stock valorado por centro y almacén. Ok. Tenemos acá nuestra planilla Excel, lo que esto es una planilla típica para un usuario final. Una vez instalada la herramienta, se le disponibiliza esta ventana que dice, o esta opción del menú de Excel, WinShuttle, con los complementos Transaction y Query. Transaction para ejecutar transacciones y Query para extraer información. Tenemos la planilla Excel con todos los datos necesarios para crear estos materiales. Son algunos. En este caso están todos los datos necesarios para crear el material, tanto para datos básicos 1 y 2, ventas 1, 2 y 3 y MRP 1, 2, 3, 4. Entonces, habilitadas estas herramientas o estos complementos, nos disponibiliza estas ventanas, Transaction y Query, ¿no? Con la cual tienen una lista de cuáles son las operaciones habilitadas por cada una. En este caso vamos a utilizar creación de materiales, ¿no? Damos tests y lo que hace WinShuttle es primero nos pide nuestra credencial. Es decir, WinShuttle no puede ejecutar algo en SAP sin una credencial. Dicho sea de paso, si el usuario no tiene acceso a la transacción que va a ejecutar WinShuttle, pues no lo podrá hacer. Es decir, la seguridad sigue siendo la de SAP. WinShuttle como tal no tiene un módulo de seguridad. Entonces ahí nos está creando los materiales, como verán, muy rápidamente. Está barriendo con todas las hojas, todas las ventanas de cada una de las transacciones y lo está haciendo para el usuario final, donde esto le facilita de una manera muy amplia al usuario. Ahí nos ha creado 12 materiales en 25 segundos, poco más de 2 segundos por transacción. ¿Cuánto le tomaría al usuario final ejecutar y cargar todos estos datos por cada uno de estos materiales? Esto es para lo que sería la creación de materiales. Para lo que es el mantenimiento de materiales, por experiencia hemos visto que es mejor separarlo en el material en sus distintos negocios,
los datos básicos, ventas, MRP, y bueno, pueden ver acá importación, exportación, ventas, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los datos o los conjuntos de datos de información que se requieran. Vamos a seleccionar el reporte datos básicos, ejecutamos. Al ejecutar cada reporte nos levanta esta ventana donde está preconfigurado para el reporte cuáles van a ser los filtros necesarios. Pueden haber filtros obligatorios, se pueden utilizar comodines, pueden hacer iguales. En fin, hay una variedad bastante amplia para poder cargar los comodines. Ahí nos trae muy rápidamente nuestros valores del reporte. Una vez tengo yo el reporte en Excel, Excel sigue siendo Excel y digamos, este conjunto de datos universo, el usuario lo puede trabajar, lo puede formatear, lo puede acomodar para algún otro reporte mucho más elaborado que él necesite, puede tenerlo como fuente de información para tablas pivote, para gráficos, es decir, puede trabajar la información ya en Excel. Fíjense que no fue muy difícil ejecutar el reporte. Construir el reporte tampoco lo es bastante sencillo construir realmente el reporte. Y no se utiliza ninguna transacción Z de reporte, sino que WinChat tiene la capacidad de poder conectarse a las tablas de SAP disponibilizadas por el Application Server, no las tablas de la base de datos, ¿no? Bueno, he actualizado ahí algunos valores, son 21 si no me equivoco, y vamos a pasar a Transaction. Primero traje los datos, luego actualicé los datos que yo quería actualizar, que requerían actualización, y ahora voy a ejecutar con Transaction la operación actualizar datos base 1 y 2, con lo cual va a ejecutar por cada una de las filas la transacción MM02 y va a pasar por datos básico 1 y datos básico 2 por cada una, actualizando cada uno de esos datos. Como verán, ahí ya lo está actualizando en SAP. Vamos a ver cuánto le toma hacer esto. Crear un material completo con todos los datos le tomó poco más de 2 segundos. Poquito más de 2 segundos. Como son menos pantallas, en este caso le tomó 23 segundos para ejecutar 21 transacciones. Es decir, un poquito más de un segundo menos que el otro. Veamos con ventas. En ventas, ¿por qué lo separamos en los materiales? Justamente porque el caso de materiales, tanto para ventas como para MRP, como para datos básicos, tiene sus particularidades, sobre todo al momento de correr el reporte, ¿no? Es decir, los materiales asociados a ventas también están asociados a planta, organización de ventas y canal de distribución. Y si se fijan aquí, aparece este asterisco con rojo, que significa que estos parámetros son obligatorios, ¿no? Entonces, el usuario no tiene cómo ejecutar el reporte si no pasa un valor en ese parámetro. Eso es importante porque nos ayuda a mantener un reporte mucho más prolijo, mucho más limpio, sin datos basura. Puede ser acá agregar algunos datos. Y vamos a pasar directamente a ejecutar la transacción. Bueno, el usuario puede actualizar mucha más información, tomarse su tiempo, para lo cual en nuestro caso necesitamos hacerlo más rápidamente. No sé si notaron, pero no le di guardar al Excel, realmente no es necesario. El
lo hace en caliente. Igual uno lo puede ir guardando el Excel y dejarlo como registro y crearse una copia y seguir trabajando o trabajar otro universo de datos. El Excel sigue siendo Excel y estos, digamos, scripts o estas operaciones están embebidas en el mismo Excel. Y si yo hago una copia de este Excel, se va con su operación, ¿no? Ahí nos va. Se fijan, los mensajes realmente son independientes, es decir, cada línea es una ejecución distinta, donde WinShuttle respeta eso, es decir, si yo me puedo equivocar en una línea en particular, en una transacción, no significa que me vaya a afectar todo lo demás. Voy a traer los datos de MRP y aquí vamos a hacer algunas pruebas de los mensajes. Vamos a traer los datos del MRP. Ya. Bueno, ahí me trajo. Perfecto. A ver. Voy a hacer un cambio acá. Este va a ser M. Perdón, W. Y acá voy a cometer un error. Voy a colocar un valor inexistente. Ejecutamos. Oh, perdón. Tenemos que pasar a Transaction primero. Y seleccionar la operación actualizar MRP. Test. Ok. Bueno, cuando la transacción detecta de que no ha habido cambio, pues me dice no hay cambio, ¿no? Y acá, cuando me dice que, bueno, acá sí lo actualizó, acá me dice ingrese un valor válido. Vamos a ingresar un valor válido. Y acá tengo la opción de poder ejecutar durante errores. No necesito ejecutar todo esto. En todo caso, acá, como son pocos datos, no pasaría nada. Pero en el caso donde sean miles de datos, ahí pues sí podría afectar, ¿no? Entonces fíjense que ya me actualizó directamente. En realidad no le hicimos ningún cambio. Le puse el mismo valor que tenía originalmente. Pero para todos los efectos, solamente me ejecutó la transacción que había presentado error, ¿ya? Ok. Entonces, esto es lo que sería la creación de materiales y el mantenimiento de los materiales, ¿ya? Así como en la creación de materiales se encuentra tanto los datos básicos, los datos de venta, como los datos MRP en una sola hoja, también es posible hacerlo para el mantenimiento del material, ¿no? O sea, es posible también poder mantenerlo de esta manera, pero nosotros hemos visto por experiencia que es mucho más sencillo para el usuario separarlo, dado que no necesariamente actualiza todos los datos al mismo tiempo. Entonces a veces es más fácil para él separarlo. Igual se pueden mantener ambas opciones, separado y junto, ¿no? Ok, pasemos a la ampliación de material. Para la ampliación de material, en este caso, la demostración que hemos preparado, necesitamos cargar el número del material, el centro, el almacén, la organización de ventas y el canal de distribución. Sabemos que la ampliación de material depende mucho de cada cliente, de cómo la maneja. Muchas veces hay otros datos adicionales que se puedan complementar, pero para todos los efectos queremos analizar acá el concepto. Entonces, tenemos acá una planilla que se llama ampliar A, ¿ya? Donde podemos cargar manualmente el centro, la organización de ventas y el canal de distribución, que es lo que necesitamos realmente, o también podemos utilizar un reporte que hemos construido que nos pueda traer reporte aquí, destinos para ampliar.
Entonces, cuando ejecutamos el reporte, podemos colocar varios filtros, sociedad, país, etcétera, etcétera, todos los filtros que sean coherentes para nuestra organización. En este caso ponemos país y canal de distribución como ejemplo nada más, y ahí nos va a extraer nuestros datos. Son poquitos realmente los que tenemos en nuestro SAP de testing, no es un SAP de producción realmente. Entonces acá tenemos una definición de a dónde quiero ampliar mis materiales y de qué materiales estoy hablando. Estoy hablando de mis materiales, de mis datos básicos, ¿ya? Entonces acá en datos básicos, que es la planilla inicial, tengo todo este conjunto de materiales que quiero ampliar, perdón, opción equivocada, que quiero ampliar a estos destinos, a estos centros, como lo querramos llamar. Entonces, ya tenemos acá preparada una opción donde el usuario lo que tiene que hacer es entrar a data y darle refrescar. Y lo que hace la planilla es cruza los datos de datos básicos 1 y 2, los materiales, con los destinos, ¿no? Por ejemplo, nuestros materiales arrancan, vamos a ver por acá, en A100-100 y terminan en A100-120. Si analizamos acá cómo está formado, veremos que está A100-100 y tenemos A120 por acá. Y luego nuevamente arranca A100-100. ¿Por qué? Porque acá lo que está haciendo es, está cruzando todo este conjunto de datos, inicialmente estos materiales, con este centro, organización, ahí está el nombre del centro, centro, organización de ventas, canal de distribución, ¿no? Es posible también agregar almacén, ¿no?, si así lo amerita. Entonces nos ha traído un grupo bastante amplio de información automáticamente, ya lo ha generado. Perdón, bajé mucho. Lo que vamos a hacer es recortar un poco esta información para que no nos tome demasiado tiempo la ampliación o la ejecución del script. Veamos. Ya. Voy a borrar, voy a quitar de acá. No sé, voy a dejar unos 2. Vamos a eliminar estos datos. Y vamos a dejar el 112 y el 113. A ver cómo nos va con esos dos datos, con esos dos materiales. Ya. Vamos a ampliar A. Le damos refrescar. Y ahí está. Ya tenemos una lista más corta. Entonces 112, 113, 112, 113, ¿no? Por cada uno se ha cruzado con todos los centros. El 1, el 2, SK, ta. Ok. Entonces el usuario puede trabajar, puede hacerlo inclusive manualmente, registrarlo acá, no necesariamente tiene que ser utilizando el reporte, haciéndolo como lo hice, directamente los puede colocar. Y acá tenemos la operación ampliar material, donde al ampliar material ejecutamos. Y ahí nos está haciendo la ampliación de los materiales. Ahí lo hizo. Sabemos que esta tarea de ampliación de materiales es muy recurrente en todas las
las empresas que tienen SAP, donde con esta operación se facilita en gran medida, dado que para ampliar el material el usuario tiene que pasar por todas las ventanas habilitadas del material de origen, dígase datos básicos, ventas 1, 2 y 3, MRP 1, 2, 3, 4, importación, exportación, compras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera, lo que estamos haciendo es agilizando el trabajo de la ampliación de los materiales. ¿Ya? Y para terminar, tenemos acá una consulta de stocks, que es básicamente la MMBE. Ahora lo vamos a revisar. Tenemos acá query y el reporte stock valorado a la fecha. Ya. Vamos a ejecutar. Colocamos centro almacén. Lo voy a dejar ahí, que nos traiga todos los datos de ese centro, o sea, todos los materiales disponibilizados en ese centro y almacén. Y ahí me trajo centro, almacén, material y el stock valorado. Sabemos que esta consulta, por ejemplo, es muy útil cuando la persona que va a hacer una compra quiere saber exactamente cuánto hay en stock, entonces puede hacerlo de esta manera. ¿Ya? Directamente tiene stock ahí, puede consultar uno u otro centro almacén. Obviamente tiene que tener acceso a esta información. En SAP se tiene que disponibilizar que la persona que vaya a hacer la consulta pues tenga acceso a esto, ¿no? Pero en todo caso, usualmente sí se tiene el acceso. Bueno, eso es todo lo que queríamos mostrarles sobre el uso de nuestras herramientas. Para nosotros sería un gran placer que nos contacten. Ahí les paso nuestros números de contacto. Pueden escribirle directamente a Enrico Lavarría, que es el gerente general de la empresa, o a mi persona, que soy el gerente de consultoría, para cualquier duda o alguna demostración de valor que ustedes quieran realizar. Lo hacemos sin ningún compromiso. Podemos mostrarles esto, podemos correr inclusive estas operaciones en el SAP suyo para poder verlo cómo se comporta, ver cómo les puede ayudar. Tenemos muchísima experiencia en este tipo de implementaciones. Muchas gracias por su gentil atención.